un poco va a estar orientada entonces a investigación y desarrollo, ¿no? Centrado en ese aspecto, no en el uso de un producto ya hecho, sino en nosotros involucrarnos activamente. Eh, y bueno, ¿cómo hacemos para involucrarnos activamente? Eso es una pregunta a resolver para empezar con el tema. Lo natural es integrar equipos multidisciplinarios de inteligencia artificial. Ya ninguno de nosotros solo va a poder hacer un desarrollo. Así que debemos integrar equipos. Y además de integrarlos, no es estar ahí y ser parte solo con nuestro conocimiento médico, sino que debemos incorporar conocimientos específicos de inteligencia artificial para que allí la relación en el equipo sea óptima. Si no, siempre vamos a hacer nuestra partecita como médicos y no vamos a entender bien lo que está sucediendo con el desarrollo, que es muy importante. Así que teniendo eso en mente, ¿qué comentarios vamos a compartir? Una pregunta de inicio también. Si tenemos que incorporar conocimientos de ella, porque alguno puede decir, no, bueno, yo prefiero seguir con lo mío, tratar apenas algunas definiciones y no profundizar, puede ser, pero bueno, es una pregunta que trataremos de descifrar con el paso de la charla. ¿Qué rol tiene el radiólogo en el equipo de IA? Como bien decíamos antes, en este caso radiólogo en un término lo más general posible, como alguien que se dedica a evaluar a través de imágenes lo que le está pasando al paciente en un momento dado. También podemos poner el rol del médico en el equipo de IA. En mi caso, como radiólogo, uso ese término, pero tranquilamente podemos ponerlo ahí. ¿Qué conocimientos y habilidades debe incorporar el profesional que se está incorporando, digamos, a un equipo multidisciplinario? ¿Cómo hacerlo? ¿No es cierto? ¿Qué y cómo? Y algunas experiencias que me toca a mí y se las quiero compartir. Todo desde, digamos, el enfoque de investigación y desarrollo. Así que bueno, la pregunta inicial, ¿tenemos que incorporar conocimientos de inteligencia artificial? Yo creo que la respuesta probablemente que ustedes tienen en mente sí. Y la pregunta que sigue para mí es ¿por qué? Digamos, porque sí, bueno, a ver por qué. Entonces, vamos a tratar de pensar en ese por qué en cuanto al rol que tenemos nosotros en el equipo de inteligencia artificial. Si hay un rol en ese equipo o no, y probablemente si encontramos un rol, vemos por qué deberíamos incorporar conocimiento. En las etapas de desarrollo del modelo de IA tenemos un poco esta secuencia. Primero definir el caso de uso, luego determinar la fuente de datos y el curado de imágenes, etiquetar, definir lo que se llama verdad fundamental o ground truth, entrenamiento del algoritmo y validación de la aplicación de IA. Vamos a ir viendo punto a punto de qué se trata. Entonces, ¿tendrá alguna participación el radiólogo en estas etapas? ¿En cuál? ¿En todas? ¿En algunas sí? ¿No? Bueno, yo les voy a compartir que en todas las etapas tiene que haber una intervención del profesional que trabaja con imágenes. Desde ya que en un principio uno puede dudar de alguna de esas etapas, pero vamos a ver que en todas. Y bueno, la pregunta que seguía era, ¿qué conocimientos y habilidades debe incorporar el radiólogo? ¿No es cierto? Porque va a sumarse a un equipo de trabajo con toda esa secuencia de tareas. Ahora, ¿qué tengo que saber para tratar de intervenir en cada una de esas etapas? Bueno, para eso vamos a ir etapa por etapa, tratando de encontrar los puntos más relevantes, para que después eventualmente podamos hacer una charla de discusión u opiniones. Por supuesto, definir el caso de uso es tema nuestro, es decir, qué lesiones queremos identificar, qué lesiones queremos clasificar, no solo verlas, sino tratar de decir de qué se trata, en qué grupo de entidades nosológicas las ubicaríamos, es segmentar lesiones, es decir, delinearlas, encontrarlas y además delinearlas dentro de un órgano, o segmentar un órgano completo, con una intención, digamos, anatómica. La gestión del workflow tal vez es un tema que a nosotros nos interese en una lista de trabajo. Es decir, ¿qué mejor que nosotros para definir cuál problema queremos resolver, digamos? Nosotros tenemos que encontrar la utilidad a todo esto. Determinar la fuente de datos y el curado de imágenes. Esta es una etapa trascendental, y desde ya que tenemos función dedicada, porque claro, selección del método, ¿no es cierto? Tomografía, resonancia, eco u otro método, qué mejor que nosotros para definir con qué método queremos resolver esa pregunta, ese problema.
Seleccionar secuencias, adquisiciones, alguna técnica especial en ecografía. Muy relevante para nosotros la anonimización de estudios. Somos responsables nosotros de que los estudios estén anonimizados como cualquier otro trabajo de investigación. Y empezar a incorporar conocimiento de preprocesamiento de imágenes, que van a servir para armar datasets y esos datasets entrenar un algoritmo. Así que antes de seguir, deberíamos incorporar este esquema que se llama bucle de entrenamiento en el aprendizaje de máquina. Lo que van a ver ustedes con estos recuadros violetas son los ítems a incorporar, ¿no es cierto?, como profesionales. Y uno de esos ítems que deberíamos ir incorporando es este esquema general, que es el bucle de entrenamiento. ¿En qué consiste? A una arquitectura, es decir, a un algoritmo, vamos a decirlo así de forma sintética, le vamos a dar una entrada, que son nuestras imágenes, y parámetros, que en un principio son aleatorios. Entonces la arquitectura lo recibe y hace una inferencia, es decir, predice dando una respuesta que nosotros esperábamos o no, porque es errónea, pero que intenta responder a aquella pregunta, el problema que nosotros planteamos. ¿Y cómo evaluamos si es correcto o no? Con etiquetas, ustedes lo ven acá, etiquetas. Es decir, lo que ahora vamos a ver con un poquito más de detalle es el llamado etiquetado o anotación. Nosotros, los profesionales que nos dedicamos a esto, dijimos en un momento, en esta imagen aquí es el problema. Entonces vemos qué es lo que dice la arquitectura, lo enfrentamos a la etiqueta y ahí vemos la performance, el desempeño. ¿Es correcto? ¿Es símil a la etiqueta, a lo que nosotros dijimos que era correcto, o está diciendo algo que es incorrecto? Si la performance no es buena, tenemos esta gran flecha blanca que lo que hace es ajustar parámetros, que, insisto, al principio eran aleatorios, pero luego empiezan a cambiar cíclicamente en un bucle, por eso se llama así, y esos parámetros se ajustan, se prueba de nuevo, y así sucesivamente en múltiples veces. Con lo cual, la máquina empieza a entrenar, empieza a aprender, ¿sí? Entonces volvíamos a esta pregunta, si teníamos que incorporar conocimientos de IA y por qué. Y aquí les comparto otro escenario. Nos encontramos con algunos datos interesantes. Hicimos una encuesta y este trabajo va a salir publicado próximamente en la Revista Argentina de Radiología. Ya, digamos, está ahí en evaluación. Y es un trabajo que habla de la percepción de la inteligencia artificial en la comunidad radiológica argentina. Entonces, nos respondieron 161 encuestas, los colegas, de forma completa, y nos dijeron que tenían escaso conocimiento, más o menos la mitad, escaso conocimiento de IA. O sea, la otra mitad por ahí tenía un poquito más, algunos mucho probablemente, pero al menos la mitad tenía escaso conocimiento. No habían realizado cursos, diplomaturas, maestrías, es decir, alguna entrenamiento formal, casi el 90%, o sea, ni un curso, nada, no habían hecho nada. O sea que había un 90% que no había hecho ninguna actividad formal para ir incorporando estos conocimientos. Y el mismo casi 90% tenía interés en incorporar conocimiento de ella. Así que, ¿por qué debemos incorporar? Porque aparentemente la comunidad médica tiene ganas de incorporar, quiere incorporar, tiene esa intención de incorporar conocimientos de IA. Así que, ¿qué comentarios hemos compartido? Cómo involucrarse activamente en investigación y desarrollo en IA, esto de integrar equipos multidisciplinarios y no solo estar ahí y ocupar un lugar, sino entender lo que está pasando. Para eso debemos incorporar conocimientos específicos de inteligencia artificial. El rol que tienen los radiólogos en todas las etapas de desarrollo de un modelo. ¿Qué conocimientos y habilidades deben incorporarse? Es decir, fuimos viendo probablemente algunos de los más relevantes o críticos en esas etapas. ¿Cómo incorporar conocimiento de inteligencia artificial? Bueno, algunas estrategias, ¿no? Desde, decíamos, lo teórico, pero particularmente lo práctico, cómo hacerlo, con nuestros médicos en formación. Seguramente ahí tenemos gente joven que está tratando de aprender, pero también gente que ya tiene una especialidad y quiere aprender. Bueno, una forma es empezar a utilizar estas plataformas
e ir sumándose activamente, probando, experimentando, para entrar en la cocina, digamos, de la inteligencia artificial. Y les compartí algunas experiencias de los lugares que trabajo, que como les contaba al principio, no tengo experiencias de investigación y desarrollo en ultrasonido. Por supuesto conozco software y demás que se usa, pero como no es mi área, eh, yo de ya para trabajo en neuroradiología, casi que no utilizamos excepto para evaluación de la sustancia negra, que bastante tiempo hice la ecografía para evaluar sustancia negra, pero no más de eso. Aquí les quiero decir que fueron dos ejemplos con resonancia magnética. Pero bueno, ojalá podamos tener próximos encuentros de algo específico de ecografía. Así que bueno, eso es todo de forma introductoria.